El caos a la estrategia. Bienvenidos. Hoy vamos a recorrer un viaje que conecta tres temas claves: la historia del dinero, la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos y las ideas estratégicas de Michael Porter. ¿Por qué estos temas juntos? Porque el dinero refleja confianza. La crisis reveló la fragilidad de crecer sin estrategia y Porter nos da un marco para evitar caer en los mismos errores. Vamos a verlo paso a paso. En este momento pues entraremos en la introducción donde podremos entender un poquito más esos temas y a qué nos vamos a ver enfrentados en este podcast. Me gustaría empezar haciendo una pregunta y es, ¿por qué es importante entender la historia del dinero para tomar decisiones estratégicas? Me gustaría escucharlos. Bueno, pues respondiendo a la pregunta que hizo mi compañero, pues a ver, pienso yo que el dinero pues siempre ha sido, no ha sido más que un papel, una moneda, sino que se trata más de un tema de confianza, es entender pues cómo ha evolucionado y nos ha ayudado a anticipar cambios y tomar pues decisiones estratégicas en un mundo donde el dinero pues cada vez se vuelve algo más obsoleto y se convierte en algo más, bueno, obsoleto no, que se convierte en algo más digital. Sí, compañero, y como lo dijiste, hoy en día entender la historia del dinero, pues no solo es un ejercicio aislado académico, sino que pues también es una manera de reconocer cómo cambian las reglas pues del juego económico. Hay que tener en cuenta que el dinero es la base de todas las transacciones, de cómo asignamos el valor, de cómo ahorramos, de cómo invertimos. Entonces, pues es muy buena idea tener en cuenta este hoy en día. No, y eso me parece estar en lo correcto porque en el pasado las decisiones se basaban en oro físico. Hoy se toman en tiempo real con activos digitales, como nosotros ya sabemos. Y pues antes el dinero era escaso y tangible. Hoy, pues como ya sabemos por Nequi, por todos estos bancos y todo esto, pues es abundante y muy rápido, es intangible. Y saber cómo hemos llegado hasta aquí, pues nos permite anticipar tendencias y adaptar modelos de negocio, como dicen ustedes. O sea, es que hoy en día podemos anticipar estas cosas y ya sabemos que los errores que se cometieron antes ahora no se pueden cometer. Exacto. Como dice nuestro compañero Kevin, antes hacían los trueques y demás con oro y estaba escaso, pero en el momento que llegó, que hubo demasiada abundancia de plata, oro, empezó a una inflación. Entonces, desde allí, desde esa época, vamos mirando cómo ellos empezaron a solucionar y encontrar otras estrategias o formas para que este no sea tan accesible para todo el mundo. Y lo de evitar los errores del pasado me parece muy interesante, ya que con esto podemos mirar qué cosas funcionan y qué cosas no. En el Sí. pasado podemos estar seguros de que si hacemos esto podemos generar alguna crisis o que sucede, como lo que pasó en el 2008 exactamente. Isa, mira que ahí yo entro y me gustaría preguntarles a ustedes cómo puede ayudarnos la estrategia a evitar errores del pasado, ya que estamos hablando del pasado, me gustaría saber. Pues compañero, mira que la estrategia para mí no elimina los riesgos, pero sí permite enfrentarnos con disciplina. Como quien dice, una empresa sin estrategia se mueve por la institución pues del día a día, por la intuición, y eso puede servir en momentos estables. Ok, ok, ok. Bueno, la estrategia nos obliga a analizar y definir prioridades y asumir riesgos calculados. Aprender de errores como la descopulación desmedida y la falta de regulación nos permite tomar decisiones más sostenibles y menos impulsivas. Yo estoy de Pero acuerdo con mi entonces cuando, compañero el hecho de listo, dale. que si conoces el pasado, o sea, si conoces el pasado de cómo de cómo vienen sucediendo las cosas en tu empresa, y no solamente en tu empresa, sino también en el entorno, en alrededor,
también puede hacer una planificación mucho más informada hacia un futuro para poder evitar los errores que ya venís cometiendo, porque sea como sea, la economía es cíclica, todo lo que pasa hoy vuelve a pasar en 20 años o en 10 años. Entonces es eso, es ver qué pasó atrás, qué sucedió, para ver usted cómo puede corregir eso en la marcha. Alejo puso un punto Como ahí ahí. muy clave. Entonces, me gustaría preguntar ahí, pues porque Alejo tiró eso y que la economía es cíclica, es verdad. Pero entonces, ¿qué relación existe entre una crisis financiera y la planeación empresarial? ¿Hay qué? ¿Cómo detallaríamos eso? Pues yo pienso que Detallaríamos, una crisis pues nos muestra lo que pasa pues cuando no hay planeación, ¿no? Igual que pues Entonces, una Samu, empresa, entonces eso está ligado a lo que dice Alejo. ajá, Porque Lo que entonces, pasa es que, desde mi punto de vista, las crisis no son tan visibles por el hecho de que cuando está sucediendo una crisis, bueno, no cuando está sucediendo, sino antes, las personas todas están ganando dinero, porque las crisis mayormente ocurren por burbujas y en las burbujas todo el mundo gana dinero. Entonces, el problema es ese, de que como ve que todo el mundo gana dinero, dejan la estrategia a un lado. Simplemente se enfocan en exacto. maximizar ganancias y ganar y ganar y ganar, en lugar de adherirse al plan, adherirse a la estrategia que ya tienen fomentada. Exacto. Ok. También viene lo de las competencias. Eh, de acuerdo a la historia, supongamos alguna empresa tiene ya definida su estrategia y demás, y va creciendo de a pocos, pero va creciendo. Pero por seguir a la competencia o por querer copiarle a los demás, ellos dejan su estrategia a un lado y empiezan a hacer lo que los otros hacen, lo que los hace caer y lo que dice nuestro compañero Alejo, que solo les importa crecer, crecer, crecer y no ven el tope o hasta dónde pueden soportar. Y por eso, Porque su ambición los consume, o sea, ustedes están diciendo que la ambición llega a las personas cuando están cogiendo demasiado dinero y los desborda de la estrategia, lo que estoy entendiendo. Entonces, sí, esa introducción que hemos hecho me ha gustado, entonces me gustaría que entremos en el primer tema, que sería la historia del dinero. Entonces, entramos a este tema que pues para mí es muy importante. Entender la historia del dinero es fundamental porque el dinero no es solo un medio de intercambio. Pues sabemos que es una herramienta que refleja la evolución económica, tecnológica y social de la humanidad. Pues empezamos desde el trueque hasta la criptomoneda. Pues cada transformación en la forma del dinero pues ha implicado un cambio profundo, demasiado profundo. Entonces, a mí me gustaría que pues todos hablemos de una pregunta que se me hace muy interesante y es que, ¿qué representa el dinero más allá de un medio de intercambio? bueno, medio de dinero se representa en que con el dinero podemos adquirir poder, confianza y control en la sociedad. Representa acuerdos colectivos de todos, creemos un valor y eso lo hace real. Desde el trueque hasta las criptomonedas, la Pero ¿por confianza qué? Pero, evolucionaba. Juanda, explícame Dime. por qué confianza, o sea, por qué el dinero da esa confianza y da esa autoridad, ese poder del que me hablas? ¿Por qué? Da confianza ya que con el dinero podemos intercambiar cosas como lo hacían antes. Antes lo intercambiaba por el medio del trueque. A medida que evolucionó el dinero, fueron los bancos que respaldan ese dinero, que da confianza a la hora de comprar un artículo o hacer un comercio global. Exactamente, O- como lo dice el compañero, el dinero no solo son billetes o monedas. El dinero en sí es una institución social que encarna confianza y poder, como le dijo el compañero, pues ya que representa la capacidad de transferir el valor entre personas que no se conocen. Y pues necesariamente estas personas no tienen ni que compartir el idioma ni la cultura, sencillamente ambas reconocen pues un símbolo en común que pues ya sería el dinero. el dinero. Es que Bueno, mira, yo se los coloco así, mira, la confianza a medida que evoluciona es muy diferente porque antes la palabra de un hombre valía demasiado, antes no necesitábamos de un papel o de un contrato donde dijeran, esto es mío, esto es suyo y firme acá para que legalmente, no, en los tiempos de antes la confianza que generaba el dinero era muy diferente a la de ahora, porque antes con solo la palabra ya existía ese ligamento que decía, bueno, vamos a hacer las cosas así y así. Entonces es lo que yo he entendido. Exacto, Kevin. Y pues también hay que tener, o sea, yo siempre he tenido una pregunta. Ahora que estamos en el mundo de las criptomonedas, ¿cómo ha evolucionado la confianza en el dinero? Pues desde el trueque hasta las criptomonedas. Para ustedes, ¿cómo ha evolucionado?
Para mí ha evolucionado a un nivel muy grande por el hecho de que es que el dinero que hay hoy en día es fiduciario, el dinero de hoy no vale nada. Si vos te pones a pensarlo, realmente cuando vos conseguís un billete de 5.000, 50.000, no importa la denominación, vos tenés confianza de que cuando vayas a pagar con él te lo van a recibir por ese precio. Entonces, la confianza hoy en día en el dinero es total. Es total porque vos confías en que tu banco haga las cosas bien, porque vos confías en que el dinero vale algo, porque el gobierno lo maneja. Entonces, es ver de que realmente el dinero hoy en día como tal intrínsecamente no vale nada, simplemente vale porque nosotros damos el valor a él. Entonces, por eso es que para mí la confianza en el dinero ha crecido demasiado. Por eso, porque es que ya el dinero como tal no vale algo, no vale, no está respaldado ni siquiera por oro, porque el patrón oro se rompió más o menos en 1978. Uf, eso es palo de Además facto, Alejo. compañero. Además de esto, que esto nos lleva también el cómo la moneda empezó a evolucionar desde los tiempos anteriores. Empezó desde ser únicamente dependiente del oro, de la plata, para hoy únicamente conocer un billete como una representación de un dinero o de un valor en sí. Bueno, entramos en otro tema muy importante que es la crisis financiera del 2008. Entonces, en este tema tenemos una pregunta muy importante que es ¿cuáles fueron los errores más graves que causaron la crisis? Uno de los principales errores de la crisis financiera fue la desregulación financiera. Estados Unidos como tal llevaba siendo regulada después de la crisis de la depresión, pero en el gobierno de Ronald Reagan estas instituciones financieras dejaron de ser reguladas, por lo que esto causó que éstas hicieran inversiones riesgosas con el depósito de sus clientes, así causando una inestabilidad financiera. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la crisis financiera, en donde a principios del 2000 en Estados Unidos pues se vivió una burbuja inmobiliaria. Los bancos ofrecían créditos hipotecarios, incluso a personas pues que no podían pagar, las llamadas hipotecas subprime. Luego pues empaquetaban esas deudas en productos financieros y pues los vendían como inversiones seguras por todo el mundo. El problema en realidad vino pues cuando los precios de las casas dejaron de subir, no dejaron no pueden pagar y las ejecuciones hipotecarias se dispararon, a lo que pues nos lleva a muchas preguntas. Una de las cuales que podemos plantear fue cuáles fueron los errores más graves que causaron la crisis. Me gustaría escucharlos, saber qué opinan, saber qué piensan sobre esto. Pues, Bueno, brother, yo, Irak, bueno, pues yo hablar, pero bueno. no, tranquilo, Eduardo, Listo, dale. exprésate, Bueno, pues exprésate. principalmente, pues una de las crisis, pues una de las consecuencias fue los fáciles créditos que daban los bancos a las personas que realmente no tenían con qué cubrir esos pagos mes a mes. Entonces, eso generó también un poco de la crisis. Sí, esos préstamos hipotecarios, mejor llamados como subprime, eran otorgados sin suficiente análisis. También tenían complejidad y opacidad en productos financieros derivados. El exceso de endeudamiento por parte de los individuos y bancos y gobiernos empiezan a traer esta crisis, como pues nosotros podemos verlo. Entonces, ¿qué más errores ven ustedes ahí que llevaron a esa crisis? ¿Qué pueden hablar ustedes de esa crisis financiera? bueno, Bueno, otro punto sería la falta de transparencia de productos financieros tan complejos que ni los bancos entendían su riesgo real. Bueno, ahí para también mí, entrar las calificadoras de riesgo, ¿no? Que también ellas También. daban esos créditos así como por sí. Salir de paso. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes creen que la ética y la moralidad juegan un papel importante en esta crisis? Bastantísimo. sí, Para mí mucho. juega un papel muy importante por el hecho de que es que todos sabían lo que estaban haciendo. Sea como sea, todas las entidades sabían lo que estaban haciendo y sabían qué es lo que se estaba realizando. Lo que pasa es que como no tenían un control, no tenían el gobierno, por decirlo así, regulándolos todo el tiempo, sabían que podían hacer eso, sabían que podían engañar a las personas y sabían que también podían, bueno, sabían que podían, no sabían que se estaban haciendo algo inmoral por el hecho de que la mayoría sabían de que esos bonos eran basura, esos bonos estaban vacíos. Y lo peor de eso, Alejo, es que ellos sabían las consecuencias y aún así ellos siguieron con eso. O sea, ellos sabían que tarde que temprano en esa crisis financiera, esa burbuja que crearon iba a explotar y aún así no les importó. Claro, por eso es que yo te decía antes lo de la cuestión de cuando todos están ganando dinero, porque no les importó por eso mismo, porque todos están ganando dinero. En el momento en el que todos ganan dinero, incluso los bancos, certificadoras, aseguradoras y los brokers, a todas las personas ganan dinero en ese momento, nadie se para a pensar qué es lo que está pasando, aunque le estén haciendo mal.
Exacto. Además que muchas empresas de las mismas que vendían estos bonos subprime eran las mismas que apostaban en contra de ellas. Claro, ellos Sí, viendo es el cierto. mercado como el mercado en cualquier momento iba a reventar y ellos se puedan hacer millonarios a raíz de las pérdidas de las otras personas. Claro, entonces Y ahí sí se deja de manifiesto el hecho de que la moralidad sí es bastante importante en la economía, por el hecho de que vos sabes que puedes dejar a muchas personas sin sus ingresos. Y Y de, mira de- que aquí hay una pregunta muy buena que dice que qué señales de advertencia se ignoran en el 2018 y entonces cuando entramos a ese tema, pues el aumento acelerado y poco sostenible en los precios inmobiliarios se notaban a leguas. El crecimiento rápido y poco controlado de créditos a riesgos, absolutamente. Entonces, cuando ya entramos a ese tema, las advertencias estaban ahí y señalaban que iba a pasar algo muy malo, algo muy feo. sí, Claro, la mayor advertencia está en el hecho de que los bonos se daban, bueno, las hipotecas, no los bonos, las hipotecas se daban a personas que no tenían la capacidad financiera de suplir la deuda que tenían. igual el banco quitó el límite del apalancamiento, entonces siento que también ellos no se midieron. Además de que, porque después de toda la crisis que comenzó y bueno, ya sabemos que finalizó y demás, ellos aún así no siguen aceptando que hicieron malas cosas, aunque saben que sí. Pero Pero Y pues, es que mi pregunta es aquí entre nosotros, ¿ustedes creen que pueden pasar algo similar o ocurrir al día de hoy? Realmente yo considero que sí, por el hecho de que los mercados y las personas cuando ven que los precios suben, tienden a optar por eso. Más que todo es por el hecho de un sesgo de que las personas cuando ven que algo sube, así no tengan conocimiento de ello, invierten en ello. Exacto, y sabe por qué puede pasar también hoy en día, porque entonces ahí entramos a lo que hablábamos también y era que del pasado podemos coger cosas que en el presente no, nos van a ayudar a no caer en el mismo error. Y además que hoy los nuevos riesgos financieros son emergentes como las criptomonedas, deudas soberanas, el fintech, eso sí, un montón de cosas que nos pueden llevar a ese punto. Ya que vos tocas la cuestión de las criptomonedas, podemos tomar de ejemplo el hecho de Argentina. En Argentina, el año pasado nada más, se valorizó entre el año pasado y este año, se valorizó una criptomoneda que fue impulsada por el gobierno, la cual al final fue una burbuja financiera y fue una estafa. Entonces, Sí, se puede ver cómo realmente puede volver a suceder. Lo que pasa es que se necesitan que se den las condiciones. Si se dan las condiciones, puede pasar. ok, ok. Entonces, muchachos, me gustaría que alguien concluyera el tema para pasar a la estrategia de Potter. ¿Alguien? pues yo creo que podemos concluir el tema, pues expresando los aprendizajes pues, que tuvimos personalmente pues, y que aprendimos de esta crisis. Por ejemplo, yo aprendí que la liquidez es más importante que la rentabilidad cuando el mercado pues, se congela. También está que que los incentivos mal diseñados llevan a decisiones irresponsables. Díganme ustedes, ¿qué aprendieron? Bueno, pues yo pienso que una conclusión de esto, que algo que aprendimos, fue que las consecuencias que tuvo el sistema, como el desempleo masivo, las familias que perdieron sus hogares, la quiebra de instituciones financieras, pues les dio una gran lección, la cual fue que pues sin regulación, sin gestión de riesgos y pues sin la confianza que le robaron las personas, pues se dieron cuenta que siendo el sistema así el que era el que más ganaba, aún así podía colapsar entero. Muchachos, y Exacto, no, pues además también pues digamos que nos queda como enseñanza que la innovación, pues sin un modelo de negocio real, obviamente no es sostenible. Y otra cosa que vemos mucho en el documental es que la euforia y la falta de ética obviamente puede inflar las expectativas de las personas, pero pues obviamente esto siempre al final termina pasando factura. Entonces yo siento exacto. que ahí juega un papel importante la estrategia y la prudencia. Me parece que eso es muy valioso y ya es como sobre lo que vamos a hablar ahora para que demos introducción al siguiente Entonces, tema. de la crisis Disculpen. financiera pasamos a la estrategia de Potter. ¿Alguien iba a hablar? Tranquilo, exprese. Sí, Sebastián, es muy apropiado. Por el hecho de que pasa, cuando los mercados empiezan a crecer y por decir hoy en día que la tecnología avanza tan rápido, si no tenemos una estrategia fija para seguirla, puedes perderte en tanto campo financiero que hay hoy en día con tanta evolución tecnológica. Y eso puede llevar a que se cree una crisis nuevamente, como por decir las crisis que hubo con las .com en los 1990 más o menos.
Sí, me parece. Bueno, el compañero hace una introducción muy buena de la estrategia de Potter, pero mira que quería comentarles a todos ustedes que la mayoría de personas confunden mucho la estrategia con la eficiencia. Entonces, me gustaría saber por qué las empresas confunden mucho la estrategia con la eficiencia. ¿Cómo podemos explicarles para que entiendan que no es lo mismo? Bueno, yo pienso que confunden estos conceptos porque piensan que por lo menos que ser más rápido o por ejemplo, el que menos gasta es la clave para ganar. Y pues la eficiencia es importante, pero tus competidores pues pueden como copiarla fácilmente. En cambio, la verdadera estratégica pues es única, ya que el elegir como por ejemplo un camino diferente y especial que tus competidores pues no van a poderla copiar fácilmente. Entonces pienso que la estrategia es mucho más importante que, que la eficiencia. Ah, ok, Para mí, entonces tú me estás... habla, Alejo, habla. para mí puede confundirse por el hecho de que ser estratégico, o sea, la eficiencia también entra dentro de la estrategia, por el hecho de que una estrategia tuya también puede ser más eficiente en cierto tipo de mercado, en cierto nicho y en cierto sector. Lo que pasa es que no debe confundirse. ¿Por qué? Porque la estrategia como tal es un plan de acción. La estrategia es un plan que ya tenés definido para tu empresa con una estructura de costos, con una estructura como tal de marketing, en la cual vos debes de fijarte y llevarla al pie de la letra y llevarla a cabo para poder llegar al objetivo que se debe tener. Para mí esa es como la mayor diferencia entre la eficiencia y la estrategia, porque la eficiencia es, es como algo que surge de, si me hago entender, El- la eficiencia Alejo, ahí te de complemento. manejar mejor los costos y etcétera. Decime, Kevin. Ahí te complemento porque sí estás diciendo lo correcto, porque la eficiencia es como mejorar el proceso, pero no necesariamente diferencia tu negocio, porque pues vos puedes, te pongo un ejemplo, vos puedes producir 20 productos más que la otra empresa o muchísimos más, pero eso no va a rectificar que tú los vendas todos. Puedes ser muy eficiente en la producción, pero si no tienes una estrategia para venderlo que diferencie a tus competidores, pues no vas a llegar a ningún lado. Kevin, mira, Digamos, mira que un ejemplo más claro puede ser el de la aerolínea de Ryanair, que eligió su estrategia basarla en vender los puestos baratos para sacrificando la comodidad de las personas por el costo más bajo. Esa puede ser una de las estrategias que ellos implementaron. Mira, les voy a poner un mensaje clave para mi viaje. Ser más eficiente no es una estrategia, es una mejor táctica. La estrategia sí define dónde compites y cómo ganas. Claro, bueno, para y mí ya es que que, también se tiende a confundir por eso, porque es que al vos tener una estrategia te volvés más eficiente, entonces la gente piensa que es lo mismo, pero no, lo que pasa es que una surge de la otra. muchachos, y Exacto. ya que hablan pues de estrategia, y ya que están introduciendo pues el tema, me parece también que tenemos que hablar sobre, digamos que la estrategia, como dice Porter, tiene que ser algo que sea continuo en el tiempo, ¿no? Una empresa no puede tener dos estrategias al mismo tiempo porque eso va a generar que en la empresa haya incoherencias, insuficiencias y eso va a generar como una confusión. Entonces siento que la estrategia debe ser continua para que sea como un sistema que esté engranado, que esté encajado, porque en el mundo empresarial, en los negocios y todas las empresas que son rentables, obviamente llevan una estrategia firme durante muchos años, ya que los errores en el mundo empresarial se pagan es con dinero y es lo que obviamente las empresas menos quieren hacer. Claro, como dice nuestro compañero, debe ser algo que trasciende en el tiempo, como por ejemplo McDonald's, ellos tienen lo de la cajita feliz, o sea, sí es una línea de restaurantes y demás, pero tienen la cajita feliz y es exclusivamente para los niños. Ellos piensan a futuro y que esos niños vivan la experiencia para que cuando crezcan ellos sean sus futuros clientes. Entonces, podemos mirar que su estrategia es única y que la pueden seguir copiando. Y cuando lo copian, dicen, ay, es que ellos también tienen cajita feliz como tal marca. Entonces ya uno viene mentalizado de cuál es la estrategia de cada sector, cada compañía, ¿me entienden? Bueno, para aportar ahí lo que dijo mi compañera, yo diría que realmente la verdadera estrategia sería como esa posición que tú creas que se conoce como tan única que es casi imposible de copiar a la competencia y pues no caer en la trampa que la mayoría de empresas se obsesionan con la eficiencia, que es básicamente hacer las cosas más rápidas y más baratas, pero eso puede ser una trampa ya que
las empresas la pueden copiar y porque la competencia también puede igualar e incluso superar estas mejoras o los precios que tú tengas. Claro, y no solamente trampa para ser copiados, sino trampa de que como miran que están avanzando, creciendo mucho, dicen, no, nos quedamos aquí, pero puede llegar a un cierto momento en el que ya no funciona y se estanca. Exacto, compañeros. Y pues yo creo que ya podemos ir dando conclusiones de lo que hemos hablado alrededor de todos estos temas. Y pues podemos iniciar diciendo, pues, ya que hablamos de todos estos temas en este podcast, ¿qué tienen en común el dinero, la crisis y la estrategia que fueron los temas principales en los que nos basamos? Para mí, Bueno, principalmente, es que conociendo la historia se pueden evitar estas crisis. Porter muchas veces dice que lo más importante es una posición única, que la empresa sea innovadora, y eso no pasó como tal en el 2008. Muchas empresas se colgaron o bancos se colgaron de estos bonos hipotecarios y por eso el mercado se volvió más dependiente de un solo producto. Exactamente, pues nos muestra como la historia del dinero, nos muestra la confianza que nos dio y pues la crisis del 2008 nos enseña pues qué pasa cuando esa confianza se rompe. Y pues la estrategia de Porter nos recuerda pues que planear con una buena inteligencia es clave para competir internacionalizarse pues en un mundo que es tan competitivo, tan complejo. Exactamente, compañeros. Yo considero que todo gira alrededor de la confianza y de la disciplina. Hay que tener en cuenta que el dinero es confianza institucional. La crisis ocurre es cuando, pues las crisis ocurren cuando esa confianza pues se quiebra. Y la estrategia es el arte de diseñar pues un camino que fortalezca la confianza de los clientes. O sea, en sí nos estamos basando mucho en la confianza y la disciplina. Claro, cabe resaltar que también tenemos que revisar los supuestos financieros, conocer la historia, como ya lo hemos dicho anteriormente, y saber decir no, que a veces es mucho más difícil que aceptar tomar decisiones, ya que tenemos que poner ciertos límites y con estos límites podemos crear diversos escenarios para tomar mejores decisiones. Que básicamente estos tres conceptos son bastante diferentes, pero están profundamente conectados, lo que hace que el dinero sea la forma en que funciona la economía, el recurso que fluye para que nosotros tengamos esa posibilidad de tener transacciones, inversiones y pues que haya el crecimiento de las empresas. Adicional a eso, la crisis nos muestra que es el resultado de una falla en la gestión de este dinero y de una falta de regulación. Con la estrategia se podría decir que es el plan para que todo pueda navegar en una prosperidad. O sea, se trata de no solo de acumular dinero, sino de usarla de una manera inteligente para que logre ser sostenible a un largo plazo. Bueno, Como pues no también sé si de la estrategia es que por lo menos nosotros debemos de tener claro que una de de lo más importante de la estrategia es como saber renunciar a cierta cosa, ya que pues para ser exitosos debemos renunciar o sacrificar ciertas cosas y pues decidir como conscientemente que no las vamos a hacer y pues esto hace que nos ayude a crear como una posición única y sostenible y también esto pues es como esencial para que una empresa tenga una identidad clara, un posicionamiento fuerte y un enfoque bien definido. ok, ok, excelente todas Muchachos, las a mí también para conclusiones. concluir, la verdad, qué pena que a mí me gustaría decir que, o sea, básicamente entonces lo que entiendo ya con este podcast que estamos haciendo, que me parece que ha sido muy bueno porque hemos tratado una cantidad de temas que son muy importantes. Yo siento que entonces al final una buena estrategia no se trata solamente como de adivinar el futuro, sino de estar preparado para él. Me parece que evitar las crisis también tiene que ver con aprender sobre la historia, que es lo que hemos hecho. Entonces, el hecho de no crecer a ciegas y saber qué decir, a qué decir no a las oportunidades que tenemos que parecen fáciles, pero no son sostenibles. Entonces, la clave está básicamente en combinar una visión a largo plazo con disciplina y ética, porque las crisis siempre van a venir, siempre van a estar, pero pues con una estrategia clara se pueden como resistir o salir fortalecido de ellas. Sí, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría dar pues ya mi conclusión, ya que pues también todos ya lo han hecho. Entonces, lo que hablaba mi compañero Sebastián es entender el presente requiere mirar al pasado y anticipar el futuro.
Pues primero vemos cómo el dinero pues evolucionó desde el trueque hasta la criptomoneda. No abarcamos mucho el tema a profundidad porque el tiempo no nos alcanza, pero mostrando que más allá de ser un medio de intercambio, el dinero es una expresión de confianza. Pues como sabemos, cuando esa confianza se rompe, pues puede provocar desastres económicos, pues como ocurrió en la crisis del 2008. En esa crisis quedó descubierto que muchas instituciones crecieron sin rumbo, sin regulación y sin un verdadero enfoque pues estratégico. Fue una lección global sobre la fragilidad que implica actuar sin planeación, sin estrategia. Ahí es donde la estrategia, que pues Porter nos recuerda que no basta con ser eficientes, hay que tener dirección, claridad y saber qué no hacer. Lo que hablaron todos ustedes, saber qué no hacer y qué hacer, saber tomar decisiones. Solo así se construye una organización resiliente y sostenible. Y ya conectando estos temas, entendemos que el dinero evoluciona, las crisis revelan debilidades y la estrategia ofrece un marco para evitar repetir errores en un entorno global cada vez más cambiante. Entonces, podemos concluir que la planeación estratégica se vuelve una herramienta esencial para competir, innovar y trascender. En este podcast tocamos tres temas súper importantes, no los tocamos a profundidad por falta de tiempo, pero esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco de cada tema de los que tocamos.